Ustedes están hablando este año, el tema entiendo que tiene que ver con la tierra prometida, de ir en pos de la tierra prometida. El pastor me pidió que enseñara algo sobre eso. Y mi reflexión cuando empecé a preparar la enseñanza la reflexión inicial fue dónde aparece la primera mención en la Biblia sobre la tierra prometida. La tierra prometida es algo que Dios ha preparado para el hombre. De hecho, cuando Dios creó al hombre, lo creó y le dio un lugar físico donde él viviera. Era el jardín del Edén. Cuando el hombre peca, es sacado del jardín del Edén, y en todos los seres humanos se generó y se genera una necesidad, que es la de tener un lugar de referencia, un punto de referencia. Por eso nosotros siempre pensamos en mi casa, mi tierra, yo soy de tal lugar, esa es mi tierra, ese es el sitio donde yo quisiera vivir, a mí me gustaría ir a vivir a tal lado, yo quisiera estar en tal sitio. Hay una necesidad en nosotros de tener un lugar. Dios, a la primera persona que le dice que le tiene una tierra, que le va a dar una tierra para bendecirlo, es a Abraham. Abraham le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y al pueblo de Israel luego le va renovando esa promesa. A medida que pasa el tiempo, el pueblo de Israel va asumiendo que hay un lugar para ellos. Y ellos cuando son una nación y están cautivos en Egipto, Dios les dice que hay un lugar donde ellos deben ir, a una tierra que Él les ha prometido. Ese lugar que Dios le prometió a Israel, Israel nunca lo ha tenido. Es decir, es una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel, pero es un lugar en donde ellos jamás han vivido, es decir, jamás han tenido posesión de ese lugar que Dios les prometió. La pregunta es entonces, ¿por qué Dios les promete algo que no les va a cumplir? Pues por lo menos esa fue la pregunta que yo me hice, ¿no? ¿Por qué después de tantos años Dios no ha cumplido esa promesa? Y claro, en tratando de comprender ese lugar, la tierra prometida, se descubre que el interés de Dios no era que el pueblo de Israel tuviera un nexo, un vínculo con un espacio geográfico que tiene, sino que ellos tuvieran un punto de referencia de algo que Él ha preparado para todos nosotros. Todos nosotros vamos rumbo a la tierra prometida. Ese lugar es un lugar al que vamos a entrar cumpliendo una condición. Bueno, aquí hay varias condiciones, digamos que una es aceptar a Cristo, pero para poder ingresar a la tierra prometida hay una condición sin la cual ninguna persona puede entrar, y es estar muerto. El día que el Señor nos llame a su presencia, ese día vamos a entrar a la tierra que Él nos ha prometido. Ninguna persona que esté aquí puede entrar a la tierra prometida ya. Tiene que haber una transformación de esto que somos para poder entrar a la tierra que Dios nos ha prometido. Y ahí hay un mensaje profundo de la Biblia. Realmente toda la palabra de Dios trata de mostrarnos que estamos en un camino, en un trasegar, en un viaje, desde que nacemos hasta que lleguemos a la tierra que Dios nos ha prometido. Algunas personas no van a entrar, ¿cierto? Pero pues esa no es mi misión, decir quién entra o no entra. Lo que sé es que hay unos que no van a entrar y otros sí, ¿de acuerdo? Jesús en su enseñanza permanentemente hablaba de eso también, y permanentemente hablaba que frente al ofrecimiento de una tierra prometida, frente a la promesa de un lugar que Él había hecho, los seres humanos podemos tomar diferentes actitudes, tenemos diferentes posiciones, condiciones humanas que revelamos para esa promesa que Él nos ha hecho de la tierra prometida. Y ahí vamos a entrar entonces en la palabra de hoy. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Es un pasaje que seguramente lo hemos leído muchas veces, de eso no hay duda. Pero yo
Quiero abordarlo de una manera diferente en esta mañana, que es tal vez lo que me confrontó cuando estaba preparando esta enseñanza. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Yo voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede seguirlo, creo que esa es la Reina Valera. Ah, no, esa es la Biblia de las Américas. Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, yo estoy un paso adelante. Entonces, vamos a leerla. Capítulo 11 en adelante dice: Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado.
su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Este pasaje que estamos leyendo, vamos a entenderlo. Bueno, quiero compartir la interpretación, la lectura que yo hice con ustedes también. Lo primero que hay que preguntarse frente a este texto bíblico es: ¿quién habla? ¿Quién es el que está hablando? Jesús, muy bien. ¿De qué forma está expresando Jesús algo? Él está diciendo algo, pero hay una figura literaria que él está utilizando. ¿Cuál es? Una parábola, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es una parábola? Muy bien, sigamos. Una parábola es una figura literaria que es un ejemplo tomado de la vida cotidiana para expresar un principio eterno. Esa es una parábola. Las parábolas no son historias en las que uno se debe quedar en su contenido. Lo que uno debe, cuando uno lee una parábola, lo que debe buscar es el principio eterno al cual está dirigiéndonos quien está dando la parábola, en este caso Jesús. Para tratar de entender entonces el principio eterno que está tratando de decir el Señor, hay que ver un poco primero el contexto del texto. Es decir, esta parábola está en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y hay que ver qué hay antes y qué hay después de esta parábola. Entonces ahí ustedes me van a ayudar, porque como yo no traje Biblia, ¿cierto? Yo voy a la iglesia pero no traigo Biblia. Entonces, ¿qué decía antes? ¿Qué hay antes de esta parábola en el capítulo 15 en sus Biblias? La parábola y antes de la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida. Muy bien. ¿Y cómo estaba el hijo pródigo? Muy bien. Entonces, parece que esas tres parábolas apuntan en la misma dirección, ¿sí? Las tres parábolas apuntan en la misma dirección, porque las tres parábolas están hablando de cosas, bueno, dos hablan de cosas perdidas y una habla de una persona perdida. Entonces es importante entender eso. Estas tres parábolas están unidas. La oveja perdida habla de un hombre que tenía unas ovejas, se le perdió una y va a buscar a la que se perdió. Después, la siguiente habla de una mujer que tenía unas monedas, se le perdió una y ¿qué hizo? Desbarató la casa hasta que encontró la moneda, ¿sí? Y ahora habla de una persona, pero la historia parece distinta, porque aquí no fue el dueño, el padre no fue a buscar al hijo. El hijo se fue, pero el padre no lo buscó. Atento a esos detalles, ¿cierto? Aquí apunta en una dirección. Y es importante porque también cuando uno lee los textos bíblicos, es bueno que uno sepa a quién le está hablando el autor del pasaje en particular. Lucas, ¿a quién le está hablando? ¿A creyentes o a no creyentes? El Evangelio de Lucas fue escrito para creyentes. Es sorprendente que la Biblia, toda la Biblia, en su mensaje original, está escrito es para personas que son creyentes, es decir, para nosotros. Ese es importante. ¿Por qué razón? Porque ¿con quién nos identificamos nosotros con el relato? En la parábola de la oveja perdida, ¿con quién nos identificamos nosotros? Con la oveja, ¿cierto? En el relato de la moneda, con la señora, ¿cierto? El billete. Sí, claro, en el relato de la moneda uno se identifica es con la que perdió la moneda. Y en el relato del hijo pródigo, ¿con quién se identifica? Con el hijo pródigo. Pero el relato está escrito para
creyentes. El relato está escrito para creyentes. ¿Vamos juntos? Muy bien. Después de eso, ¿de qué habla Lucas? En los siguientes pasajes, ¿qué dice su Biblia que viene después de eso? Habla de un mayordomo infiel, ¿cierto? El mayordomo infiel es un tipo que le dieron a administrar la finca, y el hombre prestó la plata y tal, y entonces cuando el dueño llegó le dijo: mano, ¿usted qué hizo? Y dijo: no, yo le tengo su plata, y hizo ahí una triquiñuela y logró darle la plata al señor, y la triquiñuela fue que perdonó las deudas para que cuando lo echara el dueño, porque él sabía que el dueño lo iba a echar, esta gente lo recibiera. Es un pasaje raro, ese es un pasaje raro, pero eso es lo que va a hacer. Y finalmente el dueño llega, lo echa, pero también lo felicita, le dice: la hizo bien, maestro. Así es que se hace. Y uno queda un poco confundido, dice: pero si este era un tipo como raro que hizo un cambalache, ¿cómo fue que hizo eso? Y el siguiente pasaje es ¿cuál? ¿Ah? ¿La qué? La ley y el reino de Dios. Y ahí viene una confrontación a unos fariseos, a los fariseos. Ese relato es un relato de una confrontación durísima a los fariseos. Parece que esta parábola, la parábola del hijo pródigo, es una parábola en la que el Señor está preparando justamente los dos pasajes que vienen. El Señor va a empezar a crecer en su confrontación hacia los creyentes. Realmente el interés de Jesús es confrontarnos a nosotros como creyentes. Ese es el plan de Él. De hecho, la mayoría de la palabra de Dios está hecha para confrontarnos, no está hecha para darnos palmaditas en la espalda, sino para que nosotros tomemos una posición y seamos transformados por lo que ella está diciendo. Cuando nosotros leemos habitualmente este pasaje, ¿quién nunca, levante la manito el que nunca ha escuchado o había leído la parábola del hijo pródigo? Nunca la oyó. Muy bien, una persona. Alguien, entonces hagámosla al revés. Levanten la manita los que han escuchado alguna vez la parábola del hijo pródigo. O sea, todos nosotros, la mayoría. Muy bien. La mayoría de nosotros, cuando leemos esta parábola, ya dijimos que nos identificamos con el pródigo. Y digamos que es relativamente fácil, porque el pródigo todos nosotros en algún momento lo fuimos. Pero la parábola no está tratando de decir eso. Decía al principio que Dios al crear al hombre le dio un lugar donde él podía tener comunión con él, y que el propósito de Dios es que nosotros podamos reunirnos con él un día. Frente a esa promesa de una tierra prometida que no está aquí sino en la eternidad, nosotros tenemos la posibilidad de tomar dos actitudes: o la del hijo menor o la del hijo mayor. La parábola, ¿cuántos personajes tiene esta parábola? Levanten la mano los que dicen 3. Ahora ninguno. Bien, ya vimos a una persona, muy bien. ¿Cuántos personajes hay en esta parábola? Están los 3, ¿cierto? ¿Quiénes son los 3? Los 2 hermanos, el menor, el mayor y el papá. Ahí hay 3. ¿Quién más está? Los jornaleros. Bueno, sí, el siervo que va y le dice al hermano mayor. Cuando él se va a la otra tierra, ¿qué personajes? Esos personajes, no, por lo menos en la traducción que yo leí, no aparecen al principio. El hermano mayor nos dice que hay unas personajes, ¿cierto? ¿Quiénes eran? Unas rameras. El próximo domingo es Domingo de Ramos, son las señoras que venden ramos. Entonces, ¿sí? Y como que eran muchos los ramos que compraba este muchacho, porque se gastó todo lo que tenía en las rameras. ¿Sí? Sí. Entonces el joven, ¿sí? O eran muy caros, uno no sabe, ¿no? Lo cierto es que estaban ahí las que vendían ramos, ¿no? Muy bien. También está un hombre que lo contrata a él, para quien él empieza a trabajar y termina cuidando los cerdos de ese señor, ¿de acuerdo? Pero esta parábola, básicamente esta parábola, quiere ilustrar lo que va a pasar en esta familia. El concepto que Jesús quiere dar es el concepto de una familia.
Jesús no está hablando de personas que salieron por ahí, no, dice que todos son parte de una misma familia. Uno, frente a la promesa de la tierra prometida, actúa de una manera, despilfarra lo que tiene. Otro, frente a la promesa de la tierra prometida, actúa con egoísmo, con envidia. Y otro, que es el padre, actúa con una enorme generosidad hacia sus hijos. Esa es la enseñanza de hoy. La tierra prometida, frente a la tierra prometida, nosotros tenemos una de tres condiciones: despilfarro, envidia o generosidad. Así se llama la enseñanza de hoy. La tierra prometida, despilfarro, envidia o generosidad. Y vamos a tratar de entender estas tres actitudes que aparecen en este relato. Por supuesto, al hijo pródigo, al muchacho menor, se le dedica Jesús le da mucho tiempo en su relato. ¿Qué dice de este joven? ¿Qué es lo que dice? Bueno, no sabemos si era joven. Sabemos que era el menor, y uno asocia que como era el menor cree que es joven, pero uno nunca sabe, ¿cierto? Hay gente mayor que actúa como él, pero sí, entonces muy bien. Pero dice que ¿qué hay en este relato de la conducta de este muchacho? ¿Qué fue lo primero que hizo? Pidió la herencia, ¿cierto? Bueno, muy bien. Si un hijo mío me pide a mí la herencia, ¿qué me está diciendo? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Efectivamente, cuando un hijo le dice al papá, papá, yo quiero, deme ya mi herencia, lo que le está diciendo el papá, papá, para mí usted vale más muerto que vivo. Para mí el beneficio es que usted esté muerto y no que esté vivo. Eso es lo primero que hace. Lo segundo que hace es que, recibida la herencia, ¿qué dice el relato? ¿Cuánto tiempo esperó? Dice, no mucho tiempo después. Es decir, a los pocos días el joven cogió lo que tenía y fue y se lo gastó en los ramos. Muy bien, ¿cierto? Sí, se lo gastó en los ramos porque se fue con las rameras, ¿cierto? Entonces, ahí despilfarró todo lo que recibió, allá lo gastó. Es interesante este primer grupo de personas, porque Jesús no está hablando de individuos. Lo que Él quiere ilustrar son dos grupos de personas. El principio eterno que Jesús quiere mostrar es que hay dos tipos de personas. Un grupo inicial al que Él identifica es un grupo de personas para las cuales Dios no existe, que no valoran lo que Dios ha dado y que lo que tienen lo despilfarran, lo que tienen lo gastan mal. Hay algunas condiciones interesantes del joven. Por supuesto, primero es reclamar el derecho, entre comillas, que él cree que tiene sobre la herencia. Un padre puede dejar la herencia, sí, debería dejarla. Pero lo que no puede hacer un hijo es decirle al papá, deme la herencia. Yo quiero mi herencia ya. Tiene que esperar hasta que el padre fallezca. Y resulta no solamente en una descortesía, sino en una falta de amor decirle al papá, papá, ¿por qué no se muere? ¿Sí? Es muy fuerte eso. El joven, eso es lo primero que hace. Lo otro que hace es que este joven quiere declarar su emancipación y libertad del padre. Él dice, yo quiero que me dé lo mío porque yo me voy a ir y me voy a ir donde se me dé la gana. Y eso es lo que termina haciendo. El joven termina tomando el dinero o lo que recibe y se lo termina llevando a cualquier parte y gastándolo de cualquier manera. ¿Saben? Por eso es que uno se identifica fácilmente con el joven, con el hijo menor. Nosotros con frecuencia nos identificamos más rápidamente con el hijo menor porque muchos de nosotros sentimos que hemos malgastado lo que Dios nos ha dado. Y muchas personas lo han hecho. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Lo que Dios nos ha dado lo hemos malgastado al punto de no tener nada. Ahora, lo más grave de este joven no fue haber malgastado la herencia, eso ya era grave. Pero hay una condición muy fuerte que es la que en la parábola Jesús quiere mostrar. Y es que este joven, después de no tener nada, consigue un trabajo. El trabajo que él consigue es cuidando cerdos. Para el judío, si había un trabajo que
afectaba directamente su dignidad como persona era el contacto con cerdos. Porque en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, se menciona que los cerdos eran animales inmundos. Entonces este joven no solamente tiene un trabajo que es muy malo, sino que además afecta su dignidad. Muchos de nosotros, hasta que nuestra dignidad no estuvo afectada, no fue que llegamos a Jesús. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. Hay un grupo de seres humanos que vive de tal forma que su dignidad llega a un punto tan bajo que es cuando son capaces de, y utiliza un término. El término que utiliza Lucas, ¿cuál es? Para que el muchacho hiciera una reflexión. ¿Cómo? Volvió en sí, dice Lucas. Volvió en sí, es decir, es como si él hubiera estado en un trance. Y de pronto el muchacho, cuidando cerdos, anhelando la comida del cerdo, él decía: hombre, yo quisiera comerme una algarroba que está comiendo este marrano. Y quiso extender la mano para coger la comida del cerdo. Cuando él llega a ese punto, él vuelve en sí y dice: no, ¿qué voy a hacer? En la casa de mi padre, los trabajadores comen y les sobra la comida. Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir: papá, contrátame. Ese es el punto que Jesús quiere mostrar. Hay un punto donde los seres humanos perdemos nuestra dignidad. Y eso ocurre por efecto del pecado. El pecado a los seres humanos nos lleva a convertirnos en personas indignas. No solamente porque el pecado sea malo, sino porque hay un momento donde uno, practicando el pecado, se le olvida quién es. Se le olvida a uno quién es. Un día atendía yo una consejería con un señor que le daba una vida terrible a la mujer, a la esposa. Y él me pidió una cita para que habláramos y empezamos a hablar. Yo sabía, pues, porque la señora nos contaba, pues, la vida y obra de este personaje. Entonces, cuando él llegó, dijo: mire, pastor, yo vengo a hablar con usted, la situación en mi casa es esta, mi corazón saltó de alegría y dije: este hombre se arrepintió. Entonces le dije: bueno, ¿y cómo quiere que lo ayudemos? Me dijo: pastor, yo quiero es que usted hable con mi esposa para que no me deje. Entonces yo le dije: pues, bueno, yo puedo hablar con ella para que no le deje. ¿Y por qué usted no cambia? No, ¿cómo voy a cambiar, pastor? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Que me volví un perrito faldero? No, yo no puedo cambiar. Eso es lo que produce el pecado. El pecado en las personas las hace pensar que lo que están haciendo es correcto. Por eso una persona que está tomando trago, si uno va y le dice: hermano, eso lo está matando, y el problema mío, es mi vida. ¿Sí? Por eso una persona que es infiel le dice: pero mire, hombre, usted como, o señora, porque eso es parejo. Entonces le dice: mire, entonces le dice: pero mire, usted ¿por qué es infiel? ¿Por qué tal? Y dice: pero ¿cómo? ¿Cuál es el problema? Si todo el mundo lo hace. El pecado tiene ese efecto. El pecado enceguece a las personas. Me acordé de un cuento de un amigo mío, ¿no? Que él vivía muy bien en Europa, y entonces se vino. Y cuando se vino, le preguntaron: bueno, ¿y usted por qué se vino? Dijo: no, yo me vine porque, hermano, hace 30 años el homosexualismo en Europa estaba proscrito, era prohibido. Hace 20 años lo aceptaron. Hace 10 está legalmente permitido. Hermano, yo me volví antes de que lo volvieran obligatorio. Entonces, sí. Y pues el pecado tiene ese efecto en nuestra vida. El pecado, hay un punto donde uno cree que todo el mundo lo puede practicar, y que si uno no lo practica, entonces el malo es uno. Y creo que la mayoría de nosotros que somos creyentes sabemos lo que eso significa. Si uno va a una reunión de la familia o de amigos o de alguien y empiezan a tomar trago y a circular, y uno dice que no, ¿qué le dicen? Hombre, qué buena decisión la que usted tomó en la vida de no tomar trago. ¿Sí? Amargado, lambeladrillo, usted lo perdimos. ¿Sí? Ese es el problema. Frente a nuestra fe, nosotros siempre seremos señalados.
Pero frente a las cosas malas siempre recibiremos invitaciones. Eso es un poco lo que está ocurriendo acá. El Señor está mostrando un grupo de personas para las cuales el pecado es normal que ocurra. Por eso Él lo llama, por eso el Señor Jesús le da el lugar del hermano menor. El hermano menor es el que está separado, el que se fue, el que no está, el que se perdió, el que tomó una actitud de rebeldía, de desobediencia y se encegueció por causa de su pecado. Ese es el hermano menor. Y Jesús da una lista hasta donde llega el muchacho y finalmente un proceso de restauración. De eso voy a hablar al final. Ese es el primer grupo, el grupo con el que además más fácilmente nos identificamos nosotros. El segundo grupo es el grupo en donde realmente estamos, ¿sí? Que es el grupo que representa al hermano mayor. ¿Por qué no nos gusta el hermano mayor? ¿Por qué nos identificamos mejor, más fácil con el menor que con el mayor? Claro, porque el mayor tiene actitudes malucas, ¿cierto? El mayor, primero es sapo. Sí. Sí. El hombre, sí, porque él fue el que dijo, él fue el que contó el cuento de las rameras. Sí, sí. Por lo menos en esta traducción no apareció sino hasta que el hermano mayor fue el que dijo: pero ¿cómo, papá, va usted a matarle el marrano a bueno, el becerro, porque no era marrano? ¿Cómo usted le va a matar el becerro engordado si este se gastó la plata con las rameras? ¿Cómo va a hacer usted eso? Es un personaje que no es tan bueno. Por eso a nosotros no nos gusta identificarnos con él. Pero en el fondo nosotros somos él. Es muy interesante eso. Es muy interesante porque el hijo mayor es otro grupo de personas. Ese grupo de personas es el grupo de personas que tienen comunión con Dios. El hijo mayor nunca se fue de su casa. El hijo mayor todo el tiempo estaba con el padre. ¿Por qué se ofendió él? ¿Qué es lo que le dice él al padre que muestra una actitud maluca? ¿Cierto? Sí, es egoísta y envidioso. Él le dice: pero papá, yo he estado aquí todos estos años, ¿y cómo es posible que usted, este vergajo que se fue y se lo gastó con viejas, usted mate el becerro, y yo que he estado aquí toda la vida, usted a mí no me dé nada? Es que no me da un cabrito para que yo me lo coma con mis amigos. Eso es lo que dice, ¿sí o no? Esa actitud no nos gusta. Yo pregunto, pues puede ser que yo esté equivocado, también es cierto, ¿no? Y yo estoy diciendo aquí que ustedes son los hijos mayores o que somos los hijos mayores y no es verdad. Cuando nosotros tenemos alguna situación difícil de esas que no queremos pasar y llevamos un tiempo en la iglesia firmes, ¿cuál es nuestra oración al Señor? Señor, gracias porque esta es la oportunidad para que tú te glorifiques y seas exaltado. Amén. Amén, mentirosos, ¿sí o no? No, lo que nosotros decimos es otra cosa. Lo que nosotros decimos es: ¿por qué a mí? Si ahora me ajuicié, ahora estoy yendo a la iglesia cada 8 días, ahora, Señor, mira, estoy juicioso, ¿cómo es que ahora me está pasando esto? Pastor, explíqueme por qué ahora que me acerqué a la iglesia me va tan mal. El diablo se alborotó. Bueno, eso lo digo yo estoy seguro que ninguno de ustedes lo dice, ¿cierto? Entonces, mire, es interesante eso. Este joven no había valorado lo que él tenía. Hace años, cuando mis hijos ya son 3 jóvenes adultos, pero cuando estaban chiquitos, un día ya yo servía en la iglesia a tiempo completo y estaba tal vez como en mi segundo o tercer año de pastor tiempo completo en la iglesia. Y un domingo, lo poco que quedaba de mercado para nosotros, para la familia, mi esposa lo cogió y lo preparó en el almuerzo.
Y sabíamos que ya después de eso ya no había más, ya no, se acababa el mercado y no había más. Y no había plata tampoco para comprar más. Entonces nos sentamos a la mesa, íbamos a orar. Y el hijo mayor dijo: ore usted, mijo, porque estaba muy ofendido. ¿Cómo es que yo, sirviendo al Señor, tenía que comerme lo último que había y no había más? No había para mañana. Entonces le dije a mi hijo: ore usted. Dije, para no embarrarla, ¿no? Y el niño oró y dijo: Dios, yo te doy gracias por estos alimentos. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero dijo esto: yo te doy gracias por el mercado que tú nos vas a regalar. Gracias, amén. Y yo lo miré y dije: niño, al fin y al cabo. Almorzamos y hicimos lo de la viuda, ¿no? Y nos acostamos a morirnos. Sí. Y estábamos ya descansando cuando de pronto sonó el timbre y en el citófono había alguien. Aló, me dijo: Pastor Alberto. Y yo dije: sí, señor, ¿usted quién es? Me dijo: sí, mire, yo soy fulano de tal. Entonces era una persona de la iglesia que yo no sabía quién era. Entonces le dije: ah, sí, sí, señor, ¿en qué puedo servir? Dijo: no, ¿será que puede bajar un momentico? Y esta gente no lo deja uno ni descansar. Sí, ya bajo, ya bajo. Entonces me bajé, me puse mis pantuflas para que supiera que me había interrumpido. ¿Sí? Y llegué a la puerta, abrí, y el hombre tenía un mercado. Y dijo: pastor, no me pregunte por qué, pero Dios puso en mi corazón traerle esto. Muchas veces en mi vida me he sentido como el hijo mayor. En la mañana di un ejemplo distinto porque es que muchas veces en mi vida Dios me ha dicho, en la parábola del hijo pródigo: tú no eres el pródigo, eres el mayor. Eres el mayor. Y claro, fue una cosa extraordinaria, pero saben, y yo le pregunto, y responda, no me lo responda aquí públicamente, respóndaselo en su corazón. ¿Cuántas veces usted realmente le da gracias a Dios por las cosas que tiene? Que usted se mire las manos y diga: Señor, qué machera tener yo los deditos, poder oír, poder oler, poder gustar. Señor, qué machera. ¿Sabes cuándo uno valora las cosas que tiene? Dicen las abuelas: cuando no las tiene. Cuando no las tiene es que las valora. Cuando las pierde. Un día, hace un par de años, un pastor amigo mío tiene 2 hijos. A su hija menor le encontraron un síndrome en el sistema nervioso central degenerativo. Y le dijeron, le dijeron: ya su hija entró en una etapa en la que la enfermedad va cada vez a ser más degradante. Y en cualquier momento ella va a colapsar y va a morir, ¿no? Entonces, pues como nos enteramos, pues nos acercamos, y cuando uno se entera que a alguien le pasa eso, uno va es como en actitud de pésame, ¿no? ¿Y cuándo se va a morir su hija? Sí, es lo único que uno le falta decirle. Pero fuimos a visitarlo y tal, le preguntamos y entonces él empezó a mirarme. Yo soy, así como soy, muy imprudente. Entonces, él se me quedó mirando y me dijo: pero pastor Alberto, ella está bien. Y le dije, yo pensé: bien. Y me dijo: sí, yo tomé una decisión, pastor, me dijo él. Yo le voy a dar gracias a Dios por cada día que yo pueda pasar al lado de mi hija, hasta el día que el Señor la llame a su presencia. Y voy a hacerle sentir a ella que la amo todos los días de su vida. Y yo dije: qué terrible actitud tan de hijo mayor.
tengo yo. ¿Sabes? Nosotros no disfrutamos a las personas que tenemos a nuestro lado. Creemos que las cosas son las que nos hacen disfrutar la vida. Las cosas no hacen disfrutar la vida. Son las personas, es nuestra actitud interior de gratitud, de reconocer que lo que tenemos es bueno. Eso es lo que hace que nosotros disfrutemos las cosas. El hijo mayor representa la envidia. La envidia es un sentimiento que se produce en los seres humanos por falta de contentamiento. La falta de contentamiento es no disfrutar lo que se tiene. Por eso en estos días en Bogotá, entonces uno sale y dice, este calor tan infernal. Y empieza a llover por la tarde y dice, otra vez este aguacero de miedo. Sí, sí, uno dice, pero ¿al fin qué? Sí, ¿al fin qué? ¿Al fin qué? ¿Sabe? Esa es la falta de contentamiento. La falta de contentamiento es que a uno le sirvan comida y uno diga, otra vez lo mismo. Digo, pues agradezca que le dan algo. La falta de contentamiento es que usted tenga una familia y dice, es que en esta casa sí todos molestan. Digo, y usted dijo, no, yo nunca. Esa es la falta de contentamiento. Eso es de lo que sufre este hijo mayor. Y él lo acompaña, el resultado final de la envidia de este hombre se refleja en dos sentimientos muy feos, que son resentimiento y amargura. Él termina resentido con el papá, diciendo, pero ¿por qué mi papá le está dando a este que se gastó con las viejas la plata un becerro? A mí nunca me dio nada. Y genera amargura, porque el relato dice que cómo llegó el papá a hablar, porque a los dos el papá les da algo. Al menor lo recibe y lo restaura, pero al mayor también le da algo. ¿Qué es lo que hace con el mayor? Utiliza una palabra fuertísima. ¿Ah? Esa es una, pero antes de eso le dice otra cosa. Lucas nos da la condición. No. Es una palabrita. Dice que el papá fue y lo buscó, ¿y qué hizo? Le rogó que entrara. Mire la imagen, este es el papá. Y el papá le ruega y le dice, mi hijo, venga, entre, celebremos como una familia, mi hijo. Y este muérgano, ¿qué hace? ¿Qué hace? Después de que le ruega, ¿qué hace? Le reclama. Dice, ¿yo qué voy a entrar? ¿Yo qué voy a entrar? Si usted le mató el becerro a a mí nunca me ha dado nada. ¿A qué voy a entrar? El papá le está rogando, muérgano. Dele un par de cachetadas y métalo. Eso es lo que uno pensaría. ¿Sí? Pero no. Se queda con la actitud de amargura. Él prefiere la amargura en su corazón. Y prefiere decir, yo no voy a entrar, no quiero entrar donde él está. Qué interesante eso. ¿No ocurren algunas veces en la iglesia? Es puente, no vino el hermano fulano. Tendrá ya mucha que no viene a la iglesia. Ya se le olvidó de dónde lo levantó Dios. Y si el otro está llorando, no decimos, quién sabe, por fin se arrepintió este impío. Sabes, nosotros tenemos muchas actitudes de hermano mayor. Nosotros no somos jueces de otros. ¿No a veces nos sentimos que estamos en un nivel superior? Y creemos que podemos juzgar a otros. Sabes, la actitud del hermano mayor es terrible, porque es la actitud de alguien que dice, si no es para mí, no es para nadie. ¿Por qué le diste el becerro a él y no me lo diste a mí? La respuesta del papá es formidable. De eso es el último punto del que quiero hablar. La respuesta del padre para los dos muchachos es una actitud hermosa. La actitud de un padre generoso. Al primer muchacho,
no sabemos cómo, no nos dice cómo llegó, en qué condición. Nos dice es cómo el papá lo vio y qué fue lo que hizo. Cuando el muchacho llega, viene y le pide perdón al papá. Y el pelado está hablando y el papá pareciera que no lo está escuchando, porque cuando el muchacho termina de hablar, ¿qué es lo que hace el papá en el relato? Eso lo hace antes. Él lo abraza y lo besa y el chino empieza a hablarle: papá, no soy digno de... Y el papá dice: ¿qué hace el papá? Le dice: tráiganle un anillo. El anillo en la antigüedad significaba identidad. Es decir, este había perdido su identidad. Entonces lo primero que le dice es: denle una identidad, la identidad de un hijo. Después dice: traigan otra cosa. ¿Qué pide que le traigan? Ropa, como que las rameras sí, sí, volvieron harapos la ropa, porque digo, tráiganle la ropa. El hombre debió llegar muy mal. Entonces le dice: tráiganle la ropa. Y además de eso, tráiganle sandalias. Llegó hasta sin zapatos. Este lo había perdido todo. Y el padre lo restaura. Completamente lo restaura. Eso es lo primero. Es interesante. Claro, a todos nos gusta esa parte. Ay, yo me lo merezco. ¿Sí? En la segunda parte, en la segunda parte, ¿cierto? Al hijo mayor, al mayor, ¿qué le dice? Lo has tenido todo. Has estado siempre conmigo. Siempre has estado aquí. ¿Por qué no coge lo que quieras? Es tuyo. Es tuyo. Saben, muchos de nosotros no entendemos lo que esa condición es la que tenemos nosotros como hijos. Lo terrible de esto es que algunos, estando en la posición de hijo mayor, vemos al hijo menor y quisiéramos estar allá. Hay gente que estando aquí dice: y yo que llevo tantos años sin tomarme una cerveza, sin tomarme un trago. ¿Sí? Y llega este otro infeliz aquí, se convierte y Dios lo bendice. Yo como que lo que estoy es perdiendo el tiempo. Hay gente que piensa así. Créame que hay gente que piensa así. Sí, sí, eso está dentro. Y dice: pues sí, tanto sacrificio para nada. ¿Sabes? Lo que tú estás asegurando es la entrada, primero, a la tierra prometida. Pero además de eso, es que tú eres hijo. Yo soy hijo. Y un hijo puede pedirle al papá lo que quiera. Un hijo que tiene una relación restaurada con su padre, en cualquier momento puede ir y ponerle su cabecita en el pecho y decirle: ay, papá, qué rico estar aquí. Papá, ¿me consiente un rato? Papá, ¿por qué no me gasta un helado? Cuando mis hijos estaban pequeños, yo tengo muchos ejemplos de esta enseñanza. Un día, en esa parte inicial de mi ministerio, muchas veces no tenía plata. Entonces íbamos a comprar cosas y mis hijos se antojaban de cosas. Y entonces yo tenía cada vez que darles una historia distinta. No, mira, hoy no podemos, tal vez mañana y tal, ¿no? Entonces ellos no se acostumbraron a no pedir, porque ellos sabían que yo tenía una respuesta, entonces ya no pedían. Un día yo tenía plata y fuimos a la tienda. Me llevé al menor y le dije: vamos a la tienda. Y dije: hoy es el día para que pida lo que quiera. Entonces llegamos a la tienda. Entonces yo pedí, le dije: hijo, pide lo que quieras. Sí, y yo dije: ese es mi hijo. ¿Sí? Y dijo: yo quiero un dulce, el más barato de todos. Yo le dije: no, mijo, pida lo que quiera. Dijo: sí, yo quiero ese. Que no, que pida lo que quiera. Dijo: que yo quiero. ¡Que pida lo que quiera, hombre! Sí. Sí.
Y digo, pero yo quiero ese el dulce. Y no le compré el dulce porque me dio rabia. ¿Sabes? A veces nosotros somos así. ¿Sabes? A veces Dios tiene para nosotros cosas mejores y nosotros le estamos pidiendo baratijas. Señor, no, yo quiero es esto. Digo, no, eso no. No, yo quiero es esto. Yo empecé mi trabajo en la iglesia como pastor de jóvenes. Y cuando daba las consejerías a las jovencitas, eran terribles porque llegaban y, ay, pastor. Digo, sí, mija. Ay, mire, es que yo creo que esto es de Dios, pastor. ¿Qué es? Digo, mire, es que en la universidad hay un muchacho, pastor. Todas las niñas quieren estar con él. Pues sí, es un poquito desjuiciado, toma trago, no estudia, es vago. Pero yo creo que el Señor lo puso en mi camino para que yo lo ayude. Y yo he estado orando tanto tiempo, pastor, por un novio. Esto es de Dios. ¿Sí? ¿Qué creen que decía yo? Hágale, mija. Bruta pero decidida. ¿Sí? Sí, mire, esa es una cosa, así somos, es que así somos los seres humanos, ¿sí? Lo peor es lo que queremos. Y Dios para nosotros tiene cosas mejores. Pero la lucha nuestra es querer convencer a Dios que lo que nosotros queremos es lo que es. Esa es la lucha. El padre, yo también digo, el padre tenía toda la razón de decirle al mayor, hermano, pero si usted ha estado aquí toda la vida, pues coja lo que quiera. Va a poner bravo porque usted no quiso coger lo que usted quería. ¿Y la culpa es mía? Usted hace lo que quiere y me culpa a mí por eso. No nos pasa eso a nosotros con Dios. Que terminamos de metidos de cabeza en errores y después le decimos al Señor, Señor, ¿y por qué me dejaste hacer eso? Ese es el punto. Saben, nosotros en esta enseñanza de la parábola del hijo pródigo, el Señor está hablando es de grupos de personas. La Biblia, como les decía, está escrita para creyentes. ¿Sabe a quién le está hablando Jesús? Y muchas veces, por eso le digo, si yo mirara las veces que Dios me habla a mí, la mayoría de las veces el Señor me tendría que decir, no actúes como el hijo mayor. No seas el hijo mayor. Deja de ser el hijo mayor. Porque todo lo que tú quieres está a tu disposición. Lo que yo tengo para ti, todo está a tu disposición. Pero peleas por las cosas que tiene el otro. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Termino, mire. En el Evangelio de Juan hay un relato muy bonito al final del Evangelio de Juan. Jesús llama a Pedro, ya resucitado. Jesús ha resucitado y llama a Pedro y le dice, Pedro, necesito hablar con usted. Ya me voy, pero necesito hablar con usted. Y se lo lleva y van caminando. Juan se fue detrás. Y entonces Jesús le dice a Pedro, maestro, pilas, porque el diablo lo ha pedido para zarandearlo. ¿Quién sabe qué gesto habrá hecho Juan? ¿Se habrá hecho? No sabemos. Lo cierto es que Pedro se quedó parado y se volteó a mirar a Juan y le pregunta al Señor, le dice, ¿y a este qué? Así le dice. El relato es muy bonito porque Juan lo expresa de esa manera, que le dice, ¿y a este qué? Y Jesús le responde, es de las respuestas más fascinantes para mí en la Biblia. Jesús le dice, ¿a usted qué le importa? ¿Sí? Jesús le responde a Pedro, a ti
¿qué? Así le dice, ¿a ti qué? ¿Qué es en el español nuestro de hoy? Sería, ¿a usted qué le importa, hermano? Preocúpese por lo que le viene a usted y deje de preocuparse por lo que le viene a otros. ¿Sabes? Nosotros vivimos pendientes de los otros y se nos olvida de lo que Dios tiene para nosotros. Si nosotros nos dedicáramos a buscar lo nuestro, dejaríamos de estar pendientes de lo demás. Ese es el punto al que Jesús quiere llegar. El punto al que el Señor quiere llegar es decirnos: yo tengo una oportunidad generosa para todos. No te preocupes por el que yo bendigo, preocúpate por lo que hay para ti. Disfruta lo que tienes. Agradece porque tienes una familia, porque tienes un techo, porque tienes comida, porque estás sano. Que todos los días puedas levantarte y decir: Señor, yo te doy gracias porque tengo vida. La actitud generosa que espera Dios es que nosotros seamos capaces de ir a buscar al que está lejos. Hay gente en este mundo que se pierde todos los días. Miles de personas mueren todos los días. ¿Sabe qué me llamó la atención de nuestra cultura? Y lo digo de nuestra cultura. Yo conozco, tengo la bendición de conocer a personas que son de otros países. Empezó la guerra en Ucrania y tengo un pastor amigo. Bueno, no, amigo es mucho decir. Conozco a un pastor que dirige un ministerio internacional de Raca Mandaca. Vive en Nueva York. Y tan pronto estalló la guerra en Ucrania, el hombre se fue a predicar la palabra allá, al frente de batalla. Y predicó la palabra allá metido. ¿Sí? Y regresa y va, regresa y va. Y todo el tiempo está yendo a predicar la palabra a la guerra de Ucrania. ¿Qué hicimos los colombianos? Hubo gente que se fue a pelear. Hay gente que se regaló para ir a pelear. Y lo más terrible es esto: unos se fueron a pelear por los rusos y otros se fueron a pelear por los ucranianos. Pero de aquí no se levantó ningún predicador para ir allá. Yo digo, hay cosas en nosotros que expresan lo que somos. Qué bueno que ustedes tengan la actividad que tienen de evangelismo, de ir a predicar. Porque hay mucha gente que debe saber que hay una tierra prometida para ellos. Este mundo en el que vivimos está lleno de eso. De gente que necesita saber que hay una tierra que Dios ha prometido para ellos. Hay gente que pasa al lado de uno y uno sabe que van rumbo a la muerte, pero uno prefiere callar. Familia. Fallecen personas, familiares de miembros de la iglesia, que le dicen a uno: ay, pastor, se murió mi tío, ay, y yo nunca pude predicarle del Señor. ¿Y de qué hablaban? ¿De política? ¿De fútbol? ¿De qué? ¿O los chismes de la familia? ¿Sabes? El tema de los cristianos debería ser el reino de Dios y la extensión de su reino en un mundo que no tiene esperanza. Vivimos en un mundo que moribundo. El nuestro es un mundo moribundo. Es un mundo que se está muriendo. Acabamos de salir un par de años de una enfermedad. Mató millones de personas. 2 años después, ¿en qué estamos? En una guerra. El mundo patas arriba. Hace un par de semanas salió una noticia que me dio risa. Me dio risa no porque me burlara, sino porque otra vez Dios me estaba hablando. La noticia decía: la comunidad científica mundial tiene una cosa que se llama el reloj del fin.
Y la comunidad científica hace un par de semanas dijo que el reloj, ese reloj, ¿qué es lo que hace la comunidad científica? Combina variables de la humanidad, riesgos de guerras, el calentamiento global, la cantidad de gente en el planeta, producción de alimentos, enfermedades, pandemias, todo. Y las combinan y tienen un resultado. Hasta hace como 10 años decían que iba a haber una crisis en el reloj del fin cerca del año 50 de este siglo. Cerca del año 50 de este siglo. Hace un par de semanas decía que ese reloj se había cortado y que ya está a menos de 10 años. Y yo sí me sonreí y dije, qué locura. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto y eso no es noticia. Cristo viene pronto. Y al mundo eso no le importa. Yo creo que ni a los cristianos les importa. Y está aquí. Hoy estamos más cerca que ayer. En cualquier momento. Hace un par de semanas tembló en Colombia y todo el mundo salió a la calle en la madrugada. ¡Ay! ¿Sí? Yo tenía mi celular y por alguna razón fue de los celulares que se le activó la alarma de terremoto. Yo cogí el celular como que va a temblar, que ponga los zapatos. Y estaba leyendo y empezó a temblar. Sí, hubiera muerto advertido. Sí. Estamos en un mundo en el que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Sabes, nosotros tenemos una noticia que puede cambiar vidas, que efectivamente puede cambiar vidas. La pregunta es, ¿cuál es tu condición? ¿La del que despilfarra, el que envidia o el que actúa con generosidad? Esa es la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es el punto frente a la tierra prometida? ¿Cuál es tu punto frente a la tierra prometida? Vamos a orar. Y te invito que por un momento cierres tus ojos. Y frente a esta palabra tú te identifiques en dónde estás. Y lo hagas delante de Dios, no tienes por qué hacerlo público. Pero sí puedes decirle, Señor, yo realmente soy un hijo pródigo. O Señor, yo tal vez soy el hijo mayor. Y no valoro, Señor, lo que tú me has dado. He dejado de valorar las personas que has puesto a mi lado. He dejado de valorar las bendiciones que tú me prodigas todos los días de mi vida. Y estoy seguro, Dios, de que tú para mí tienes mucho más de lo que me has dado. El rey David en algún momento de su vida también actuó como un hermano mayor. Codició la esposa de su vecino, la tomó, la mató al marido para quedarse con ella. Y eso significó cosas terribles para él y para su familia, para su casa. Cuando David va a morir, le da gracias al Señor por todo lo que él recibió. Le da gracias porque él pudo dejar la provisión para la construcción del templo. Y la respuesta de Dios es fabulosa para David. Dios le dice a David: David, tienes muchas cosas, verdaderamente eres un hombre rico.
pero nada de lo que tienes se compara con lo que yo tenía preparado para ti. Para ti yo tenía mucho más que lo que lograste almacenar. Señor, hoy tenemos que pedirte otra vez perdón. Yo te pido perdón. Porque soy el hermano mayor. Soy de los que juzga. Soy de los que se enoja. Soy de los que señala. Y te pido, Señor, que tu misericordia otra vez, Dios, me alcance. Para que yo pueda actuar con generosidad hacia aquellos que te necesitan. Mi familia, mis amigos que no te conocen. Aquellos, Dios, que no están preparados para el día que sean llamados delante de ti, Señor. Que yo conozco a quienes tú has puesto en mi vida para que yo hable de ti, Dios, no de mí, sino de ti. Este mundo, Dios, necesita que nuestra voz se levante. Este mundo necesita que nosotros actuemos con un corazón generoso, dispuesto, capaz de compartir, Señor, con esas almas que están muertas, pero caminan como si vivieran. Esos por los que tú te alegras, porque un día estuvieron muertos, pero han vuelto a la vida. Señor, ayúdanos para que realmente nuestra luz brille, la luz que tú has puesto en nosotros brille y alumbre, Señor, aquellos que caminan en la oscuridad, Padre. Un mundo que camina a oscuras, un mundo que camina a oscuras. Gracias, Rey, por tu amor y tu presencia en medio nuestro. Señor, bendícenos. Gracias, Rey. Te pido un favor, toma al que está al lado tuyo, pasa tu mano sobre el hombro de la persona que está al lado tuyo. Dale gracias a Dios por la vida de él, de ella. Dile: Señor, yo te doy gracias por la vida de este hombre, por la vida de esta mujer. Te doy gracias, Señor, porque ellos son el reflejo del amor que tú tienes por mí, Padre. Me alegraré por cada día, Señor, que pueda disfrutar al lado de ellos, de ella, de él, Dios. Gracias por esta bendición, Señor. Gracias, Padre.